bienvenidos a este canal. En esta ocasión vamos a hablar acerca de los lípidos y vamos a comenzar por determinar qué son los lípidos. Los lípidos son biomoléculas orgánicas que se caracterizan por pertenecer a un grupo heterogéneo con diversidad en cuanto a sus estructuras y a sus propiedades químicas. En cuanto a las propiedades físicas, comparten algunas en común, como son, por ejemplo, que la mayoría son insolubles o casi insolubles en agua, pero que sí suelen ser solubles en otros compuestos no polares, como son el éter, el cloroformo, el alcohol caliente, el benceno, la acetona, el heptano, entre otros. Se caracterizan también porque poseen cadenas hidrocarbonadas, las cuales les confieren no tener polaridad y por lo tanto no pueden ser solubles en el agua al ser una molécula altamente polar. En cuanto a las características físicas que comparten la mayoría de los lípidos, son que tienen un brillo característico, algunos son untuosos al tacto. En cuanto a la composición química, vamos a encontrar en las estructuras de los lípidos a los elementos como son carbono, hidrógeno y oxígeno. También pueden contener algunos lípidos en sus estructuras fósforo, algunos pueden contener nitrógeno y otros pueden contener hasta azufre. En esta diapositiva quiero retomar la importancia biológica de los lípidos y te voy a mencionar algunas de estas. Son los constituyentes esenciales tanto en células animales como en células vegetales. En el cuerpo humano se concentran principalmente en las membranas celulares, en el cerebro y en el tejido nervioso. En el mismo cuerpo humano se almacenan como reserva energética y se oxidan cuando es necesario el aporte energético. Son importantes también en los seres humanos porque varias de las vitaminas son solubles únicamente en grasas, además de que también forman parte de la estructura de algunas hormonas y de algunas sales biliares. Son muy importantes ya que permiten la propagación rápida de los impulsos nerviosos al tener una efectiva e importante participación en el tejido nervioso. En cuanto a la clasificación de los lípidos, podemos decir que existen varias o que no hay una clasificación universal para estos. Al ser un grupo tan variado y heterogéneo, puede adoptar distintas formas de clasificarlos. Para nuestro curso, yo he retomado esta clasificación que muestro en la existencia de dos grandes grupos o categorías, que son los lípidos con ácidos grasos o denominados también saponificables, que a su vez se subdividen en simples y complejos. Dentro de los simples tenemos a los ya denominados aciglicéridos y séridos, y dentro de los complejos a los fosfolípidos y a los glucolípidos. Dentro de los lípidos que no contienen ácidos grasos o bien denominados también insaponificables, existe también una gran variedad de lípidos. Yo nada más tomé de manera representativa tres grupos que son los terpenos, los isoprenoides y las prostaglandinas. Dentro de los lípidos que sí contienen ácidos grasos, voy a encontrar que puedo distinguir dos tipos, los ácidos grasos saturados y los insaturados, y en eso me enfocaré en el resto del video. Para comenzar, los ácidos grasos son la estructura base de los lípidos saponificables, que voy a distinguir en su estructura química, que van a contener un grupo carboxilo, que es el que marco en esta diapositiva en color, un óvalo color rosa, y unido a este grupo carboxilo una cadena hidrocarbonada, constituida, como su nombre me menciona, de átomos de carbono e hidrógeno. Puedo representarlo indicando todos sus átomos y enlaces, o bien omitiendo algunos de los enlaces de hidrógeno, que sería la estructura semidesarrollada, o bien en su estructura simplificada, como lo muestro en el extremo izquierdo de la diapositiva. Sin embargo, no hay que perder de vista que contienen el grupo carboxilo y la cadena hidrocarbonada. Te mencionaba entonces que tengo dos tipos de ácidos grasos, o existen. Ácidos grasos saturados. Para identificar este tipo de ácidos grasos voy a distinguir que dentro de su cadena hidrocarbonada los átomos de carbono se van a encontrar unidos por enlaces simples, sencillos entre estos, como lo muestro en este ejemplo de ácido palmítico. Características de los ácidos grasos saturados: a temperatura ambiente los voy a encontrar en un estado sólido, además de que van a tener un origen principalmente animal. Comparando con los ácidos grasos insaturados, estos en sus estructuras van a presentar de uno a varios dobles enlaces en las cadenas de los carbonos, como lo muestro en este siguiente ejemplo.
La presencia del doble enlace hace que la distancia entre los átomos de carbono no sea la misma, ser más juntos, que puedan generarse ángulos de enlace o bien una especie de codos, como se puede apreciar aquí en la imagen. Los ángulos de enlace cambiarían, no es una estructura totalmente lineal a diferencia de un ácido graso saturado. Las características de estos insaturados es de que a temperatura ambiente los voy a encontrar en un estado líquido y que por lo tanto van a tener un punto de fusión más bajo respecto a los ácidos grasos saturados. Además de que el origen va a ser principalmente vegetal, aunque también voy a encontrar algunos aceites de origen animal, como es el caso del pescado azul. Y por último, para concluir, puse un ejemplo más para indicarte que existen dos nomenclaturas para mencionar a estos ácidos grasos. Está la nomenclatura tradicional o común, que es en este ejemplo corresponde al ácido oleico, y está la nomenclatura sistemática, que en este ejemplo pertenece al ácido 9-octadecanoico. Aquí lo estoy mostrando en su estructura completamente desarrollada y donde el nombre de la nomenclatura sistemática me hace hincapié en que en el carbono número 9 de un ácido de 18 átomos de carbono hay un doble enlace. Muy bien, en un siguiente video seguiremos hablando del resto de los lípidos. Hasta pronto.